qué relación, ¿no?, tan peligrosa y tan importante de identificar, ¿no?, el capitalismo, el crimen, ¿no?, esa variante de la delincuencial, ¿no?, que permea todo, la vida cotidiana, ¿no?, lo cotidiano, y ese otro factor de contrainsurgencia, ¿no?, contra toda capacidad de resistencia. Bueno, eso lleva a otra rama del análisis, que es la dimensión militar, en donde entra inteligencia, donde entra como parte de este capitalismo militarizado, digamos, el fenómeno del imperialismo, que es, digamos, lo que apoya y respalda al capitalismo en todas sus etapas, como poderes coloniales, como poderes imperiales, etc. Va imponiendo una visión contrainsurgente que a su vez impone en ejércitos locales, ¿no? Entonces, bueno, yo he escrito un libro que se llama Estudiando la contrainsurgencia de Estados Unidos, manuales, mentalidades y uso de la antropología. Y ahí lo que hago es estudiar los manuales y ver qué tipo de mentalidad hay detrás de un manual, y cómo la antropología y otras ciencias sociales han servido para las labores de contrainsurgencia actual, y de cómo los militares se dan cuenta de que ya no estamos ante guerras estratégicas de dos poderes enfrentados entre sí con distintas culturas o ideologías. Y por eso ahora el imperialismo de todos los estados se enfrenta a lo que ellos llaman las guerras asimétricas. No es el enfrentamiento entre dos poderes con igual capacidad de fuego, etc. Y entonces ellos tienen la necesidad de científicos sociales que les expliquen la otredad para poder luchar esas guerras difusas que enfrentan en Irak, que enfrentan en Afganistán, donde pues de pronto pues la cuestión de etnias y todo lo que los antropólogos estudiamos les es importante para ver, ¿no? Entonces los colegas dicen que la primera guerra fue la guerra de los químicos, por los gases. Luego la segunda fue la de los físicos, y que la tercera guerra, ¿no?, es la guerra de los antropólogos, porque el factor cultural tiene una gran importancia en estas guerras asimétricas. Y dicen que la antropología puede ser tan efectiva como la artillería. De ahí que en cada una de las brigadas de combate de Irak y después de Afganistán había un equipo, no sé si todavía lo mantiene, el Pentágono, que se llamaba grupos en el terreno, ¿no? Grupos humanos en el terreno. Estos grupos humanos en el terreno son pequeños pelotones, ¿no?, en donde hay un lingüista que conoce la lengua, donde hay unas mujeres para que traten las mujeres, donde hay sociólogos, antropólogos, etcétera, que son pues los oídos y los ojos culturales del comandante militar, y que intervienen en todas las decisiones en el nivel de asesores de las guerras contrainsurgentes. Esta misma cuestión se ha pasado a los geógrafos. Entonces los geógrafos establecen una directriz que se llama expediciones Bauman. Las expediciones Bauman son de la misma manera como se dan estas brigadas de combate directo. Las expediciones Bauman se hacen en nuestros países. La primera expedición Bauman se hizo en México. Llegó a San Luis Potosí y ahí trabajó con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hicieron una cosa que se llama cartografía participativa, en donde con la cartografía participativa el comandante militar
o el Pentágono puede agarrar el ratón y apuntar hacia un poblado de Honduras y saber qué porcentaje de la población está a favor de Estados Unidos, qué no, cuál no, qué iglesias fundamentalistas hay, si hay guerrilla, si no hay guerrilla, pero también si hay oro, si hay plata, si hay titanio, si hay lo que sea, ¿no? Entonces, digamos, los geógrafos juegan su papel. Yo los denuncié aquí en México, se fueron a Oaxaca, ahí los denunció Aldo primero, un compañero que creo que está trabajando en el Congreso Nacional Indígena. Luego yo los denuncié y los he ido denunciando. Fueron a Honduras, están en Honduras, ganaron $3 millones para apoyar su proyecto por la Minerva Initiative, que es un consorcio radicado en Kansas. En Kansas es una parte muy importante de toda la cuestión de inteligencia. Ahí está el Instituto de Estudios Estratégicos, una cosa así se llama, que es el que el Pentágono usa para todas estas investigaciones que tienen que ver con cómo se ve amenazado Estados Unidos. Es decir, esa es la pregunta básica que ellos se hacen. Entonces ellos llevan a cabo reuniones en hoteles de más de 5 estrellas, ¿no?, de super lujo, donde reúnen a agentes de inteligencia, geógrafos, etc. Y ellos producen, y lo producen así abiertamente, ustedes hasta lo pueden consultar, o sea, es tan natural para ellos el hecho de su mentalidad imperialista colonial, que no importa, ¿no?, y lo tienen esos documentos se llaman Global Trends, tendencias globales. Y ahí ellos dicen tendencia global 2020, tendencia global 2030. Y los documentos son a la luz de todas estas reuniones qué amenaza a Estados Unidos. Bueno, entonces pues China, obviamente, Rusia, y entonces hay grandes elucubraciones sobre el alcance económico de China, esto. La respuesta que todos deben dar es cómo nosotros neutralizamos eso. Bueno, en uno de esos estudios muy sesudos o reflexiones muy sesudas, salió que los indígenas y los movimientos irredentistas indígenas, así lo llaman, indigenistas, como los piqueteros y los zapatistas, etc., todos son un peligro potencial para la seguridad de los Estados Unidos. Y ahí se mete en las expediciones Bauman un teniente coronel, ahora es doctorado en geografía, que se llama Desmarais, Geoffrey Desmarais, que tiene la hipótesis, tiene libros alrededor de esta hipótesis, de que la propiedad colectiva de la tierra provoca criminalidad e insurgencia. Y por lo tanto hay que erradicar la propiedad colectiva de la tierra. Bueno, entonces, pues, como se ve, uno tiene que ir engarzando todas estas dimensiones de la actual acumulación. O sea, no puedes ver la una sin la otra. O sea, no puedes ver esta dimensión militar y de inteligencia que abarca pues la contrainsurgencia, la vigilancia, no lo que les contaba, que 150 países compraron de una empresa suiza códigos para sus comunicaciones, para cifrar y descifrar. Y resulta que se descubrió recientemente que la dueña de esa empresa era la CIA. De tal manera que la CIA tenía los códigos de descifrar de 150 países. Ya eso es así como más allá de cualquier ciencia ficción, ¿no? No necesitaban nada para intervenir en sus comunicaciones. Sencillamente nada más utilizar los códigos que ellos les habían proporcionado, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que
El problema de muchos de nuestros movimientos y de nuestros análisis y nuestras perspectivas es la tendencia al reduccionismo de cualquiera de esto, de todo esto que estoy hablando de manera muy desordenada. Y entonces nos enfocamos en solo una parte de la cuestión, ¿verdad? Incluso a veces hasta de una parte de la parte. Y perdemos la imagen de la totalidad. Claro, si tú todo el tiempo estás en la totalidad, pierdes eficacia en el terreno. Pero si en el terreno no están al tanto de la totalidad, pues pierdes brújula, porque se vuelve un tipo de activismo que va reiterando, que se va rutinizando y que no tiene al tanto los peligros que se avisoran de otras dimensiones que ni quiere conocer ni le interesa conocer. Entonces cuando uno dice, bueno, el movimiento de las mujeres, bueno, habrá en todas esas dimensiones militares de contribución quien esté enfocando los estudios de mujeres para ver cómo utilizar un tipo de feminismo para sus intereses, o para desvirtuar las luchas, o para separarlas. Lo mismo que cuando crearon estas luchas del cuarto mundo, donde no podíamos luchar hombro con los indígenas, porque solo el indio salva al indio, ¿no? Entonces, pues, la totalidad, el estudio de la totalidad es muy importante dentro del campo de este marxismo renovado al que nosotros queremos reivindicar.